Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el Espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Ahora en la oración. El solo hecho de poder abrir los ojos es un motivo de agradecimiento para Dios, amén. Tenemos el privilegio y la oportunidad de hacerlo mientras muchos ya pues, no lo pueden hacer. Algunos ya han partido a la presencia del Señor, otros han partido sin el Señor. Pero nosotros hoy estamos acá y podemos congregarnos y podemos buscar el rostro del Señor y vernos como hermanos. Amén. Padre amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu misericordia y por tu favor. Gracias porque tenemos un día más, el cual podemos aprovechar, Señor, para honrarte, para alabarte, para bendecirte y también, Señor, para colocarnos a cuentas contigo. ¿Por qué no, Señor, si lo podemos hacer? Pedirte perdón por nuestras fallas, pedirte perdón, Señor, por nuestro pecado, pedirte perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho, Señor, que no ha estado de acuerdo con tu voluntad, ni con tus mandamientos, Señor, ni con tu gracia. Padre, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser diferentes, a cambiar y a dar el testimonio adecuado, el cual tú estás pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es servicio enfocado en misiones y he titulado la enseñanza Dios envió a su Hijo. Y quiero que vayamos por un momento a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 1, versículo 15. Vamos a estar ahí un momento compartiendo acerca de este texto. ¿Quién escribió este libro? El apóstol Pablo. De la división que tiene el Nuevo Testamento hay una división que se llaman cartas paulinas. Y en las cartas paulinas tiene una que son las cartas pastorales, bueno, y otra que son las cartas de la prisión, unas que escribe de la prisión. Y entre las cartas pastorales está primera, segunda a Timoteo, la carta a Tito, que también es un enfoque pastoral, y la carta que envía a Filemón. ¿Por qué son cartas pastorales? Porque son cartas con un enfoque personal. Fueron enviadas a personas específicas y a una congregación en específico para tratar temas y asuntos. Estas cartas que el apóstol Pablo escribe, entre ellas está primera a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Muchos dicen que era un jovencito. Sí, aproximadamente 20 años dicen los estudiosos que tenía Timoteo. Tenía una abuela y una mamá que lo guiaron, lo instruyeron y lo capacitaron en las cosas de ¿quién? En las cosas de Dios. Eunice y Loida, que era la abuela y la mamá de Timoteo, eran fieles al Señor y también enseñaron esto ¿a quién? A su hijo y a su nieto Timoteo. Pablo lo conoce en Listra en el primer viaje misionero que hace. Posiblemente allí se convierte al Señor, y en el segundo viaje misionero que Pablo vuelve a pasar por esta región, vamos Timoteo, vamos que me es útil en la obra, se lleva a Timoteo a trabajar con él. Timoteo estuvo en varios lugares con el apóstol Pablo, y entre ellos también la prisión, porque estuvo también preso con Pablo, y le sirvió demasiado a Pablo al tal punto de llamarlo mi hijo amado. Y a este hijo amado Pablo lo delega para que vaya a cuidar una iglesia, a pastorear una iglesia en la región de Éfeso. Y él va y se encarga de esta iglesia siendo joven. Y Pablo, en esta primera carta que le escribe, lo anima y lo motiva a que persevere en la fe, a que siga en las enseñanzas que su abuela y su mamá le dieron y en las enseñanzas que él le dio. Pero también para que sea fuerte, porque se había levantado una falsa enseñanza y una falsa doctrina. ¿En dónde? En el pueblo del Señor, en la iglesia. Entonces él tenía que tratar temas personales con Timoteo, temas acerca de la iglesia y temas acerca del liderazgo, porque Timoteo no podía elegir a cualquiera para que estuviera a cargo de la obra del Señor.
Pablo le da unas ciertas recomendaciones a Timoteo. Pero en este primer capítulo hay algo especial y yo quiero que lo veamos en esta mañana. Capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, hermano. ¿Qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quién? Por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta frase, palabra fiel, la utiliza Pablo 5 veces en las cartas pastorales. 4 veces la utiliza con Timoteo y otra en la carta a Tito, y son una introducción teológica fuerte que él hace. La primera la encontramos acá y dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es interesante notar algo. Timoteo se sentía un poco débil, se sentía que no tenía fuerzas, sentía que era demasiado joven para hacer el trabajo que se le había delegado, pero Pablo lo fortalece, le da ánimo y lo alienta. Y en este versículo 15 hay algo muy bonito para notar, y es que le dice: Timoteo, tranquilo, palabra fiel y digna es esta: Jesús vino. Jesús vino, y es lo primero que le enseña en este versículo, y yo quiero que hoy lo veamos. Jesús vino. O sea, no es historia, Él vino, Él estuvo. El solo hecho de decir que Él vino nos está enseñando, nos está mostrando de su preexistencia y su encarnación. O sea, Él existía antes de llegar. Juan capítulo 1 dice: el principio era el verbo era ¿con quién? Y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. O sea, no es un cuento inventado, ni mucho menos. Jesús vino, existió en esta tierra, encarnó, tabernaculizó. Capítulo 1 de Juan dice que Él habitó en medio de nosotros. Tomó la forma de ¿quién? De hombre. Pero si Él vino fue porque fue ¿qué? Enviado. O sea, si Jesús vino fue porque el Padre lo ¿qué? Lo envió. Y así he titulado yo la prédica: Dios envió a su Hijo. Juan 3:16 dice que nuestro Dios envió a su Hijo para la salvación del mundo entero. Había un propósito en el corazón de Dios, y era salvar a la humanidad. ¿Cuántos recuerdan el arca de Noé? No es por los años de que estuvimos allá, no, es porque lo hemos leído y sabemos que es real y que es verdad. Pero Dios levantó un hombre llamado Noé, un hombre con aproximadamente 500 años de edad, tenía 480 años más o menos cuando Dios le dice: venga, construya el arca, porque dice que duró casi 120 años construyéndola, y el diluvio llegó a los 600 años de edad de Noé. Los hijos le llegan a los 500 años, ya tenían 100 años de nacidos. O sea, eso suena como mucha edad, ¿cierto? Pero tenía un abuelito llamado Matusalén que vivió 967. Ese murió como 2 años antes del diluvio, y el papá murió 5 años antes del diluvio, Lamé. Pero Dios le encomendó una misión ¿a quién? A Noé. Él dijo: prepara un arca, haz un arca para salvación ¿de quién? Del mundo actual. Muchos no le copiaron, solamente 8 personas se salvaron, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Pero de esa descendencia de Noé sacó la descendencia de Abraham, Sem, Can y Jafet, 3 hijos. Y de la descendencia de Sem nace Abraham. Y Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, Génesis capítulo 12. Y Abraham obedeció a Dios. Desde la historia, desde Génesis, Dios nos viene mostrando que ama a la humanidad, que quiere que la humanidad sea salva. El Noé lo mostró. Que la gente no quiso fue otra cosa. Ahí ya fue problema de ellos, pero Dios lo puso. Construyeron el arca, esperó 7 días más para que el arca, la gente llegara ahí. Solamente 8. Pero en Abraham levanta una descendencia, y en Abraham levanta una promesa, y esa promesa se cumple ¿en quién? Se cumple en Jesús. En Jesús se cumple. Y ahorita Pablo nos está diciendo que Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Jesús vino a esta tierra para que usted y yo fuéramos salvos. Para que fuéramos salvos.
Usted se imagina, le hizo eso a Timoteo hace tantos años, más de 2000 años, y hoy no lo vuelve a repetir a nosotros, y hoy nos lo dejó plasmado para que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos entender que Jesús vino. No es un cuento de hadas, Él vino a esta tierra, Él habitó en medio de nosotros, caminó como uno de nosotros. Jesús vino, y eso hace referencia a que Dios lo ha enviado al propósito que Dios tenía con la humanidad. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino. ¿Y a dónde vino? ¿A dónde? ¿Dónde estamos usted y yo? Jesús vino al mundo. Y cuando habla de esa parte de que vino al mundo, habla de su humillación. Y se me viene un texto a la mente cuando yo estaba mirando esa parte, y es Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y el texto dice: haya pues en vosotros ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, no le importó el ser Dios y se despojó. Él se humilló. Se humilló. Mi amado, Jesús no solamente vino a esta tierra a pasar vacaciones. Él no solamente vino a esta tierra para ser famoso y salir en libros y en películas y que hicieran documentales de Él. Él no solamente vino a este mundo para que la gente lo adorara allá en ese tiempo y lo adorara ahora. No, Él vino para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Él vino para salvarnos, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Jesús vino para traer redención al mundo entero. Y cuando habla de esa parte de que Él vino, mi amado, de que Él vino al mundo, habla de una humillación, habla de que Él se hizo hombre como usted y como yo. ¿Usted se imagina esto? El Dios infinito de la creación, el que en Génesis dice: hágase la luz, y la luz se hizo. Tomar un cuerpo como el suyo y como el mío. ¿Le cabe eso a usted en su mente? Tomar un cuerpo como el suyo y como el mío, que necesitamos y tenemos necesidades fisiológicas. Jesús las tuvo. Que nos cansamos, ¿o cuánto nos cansamos? Yo por las tardes llego a la casa que no me quiero sino sentar. Nos da sed, nos da hambre, nos enojamos. ¿Cierto que sí? Estos días tan calurosos que ha hecho, nos da frío, demasiado frío. Y si salimos sin paraguas y salimos sin saco, nos mojamos tremendamente. Eso lo vivió Jesús. ¿Usted ha pasado dolor? Jesús lo pasó. ¿Usted ha pasado sufrimiento? Jesús lo pasó primero. Él vino a este mundo en forma de hombre. Él se humilló completamente para parecerse a nosotros. Se humilló, mi amado. Jesús se humilló para ser como nosotros. Y esa palabra que dice Pablo: Timoteo, tranquilo, Jesús vino al mundo, y en el mundo estamos usted y yo, y Él vino a traer salvación al mundo entero. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿vino al mundo a qué, mi amado? Para salvar a los pecadores. Y lo tercero que le muestra Pablo a Timoteo allí es que Él no vino a pasar un tiempo en la tierra donde todo iba a ser color de rosa. Él vino a traer salvación, vino a salvar a los pecadores. Y Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo tercero que yo les quiero enseñar, mis amados, es que Él vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Y creo que ahí estamos nosotros. Si hay algo por qué agradecerle al Señor, es porque me ha dado vida eterna. Él vino para traer salvación al mundo entero. El Noé prometió salvación a través del arca y no lo siguieron.
En Abraham trajo descendencia para traer salvación. Al pueblo de Israel le decía cada rato: compórtense bien, hagan lo correcto. No quisieron. Pero cada día les mandaba un profeta, les mandaba personas que hablaran, les mandaba personas para que los dirigieran. En el tiempo de los jueces levantó jueces para que los salvaran de las situaciones difíciles que tenían. Y Dios siempre estaba ahí para ayudarlos. Pero ellos seguían sin creer. Llegó el tiempo que Dios no les volvió a hablar. 400 años de oscurantismo. La hojita en blanco que tiene su Biblia, 400 años representa. De Malaquías a Mateo. Eso representa 400 años. Pero vuelve Dios y les habla y manda. Y dice Hebreos capítulo 1, porque habiendo hablado en otros tiempos, a través de muchas personas, a través de los profetas, hoy nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Vino a la tierra, vino al mundo a salvarme a mí y a salvarlo a usted. Vino a traer salvación, vino a darnos salvación. Y eso es lo que nosotros predicamos y enseñamos. La salvación que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que le predicamos y le enseñamos a esos pueblos que no le conocen. La salvación en Cristo. Esas grandes verdades estaban en el corazón de Pablo. Jesús vino. Jesús estuvo en este mundo. Y Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero mire cómo termina Pablo diciendo: de los cuales yo soy el primero. No tenemos excusa. Pablo se mete ahí. Timoteo, tranquilo, no se preocupe. Él vino a traer salvación. Y eso es lo que tenemos que enseñar y predicar. Pablo le dice a Timoteo que lo haga, porque el evangelismo para Pablo era importante, porque la salvación para Pablo era importante. Él quería que hubiese una iglesia fortalecida y firme, que atacara las falsas enseñanzas que se habían levantado, que los maestros que se habían levantado del mismo pueblo había que reprenderlos. Pero Timoteo tenía que estar fortalecido en esa parte, tenía que estar fuerte en eso. A pesar de su juventud, a pesar de lo que él era, se sentía débil para hacerlo, pero Pablo le dice que lo haga. Y a pesar de lo que está pasando ahora afuera, todo lo que está sucediendo, la iglesia tiene que estar fortalecida para enfrentar. La iglesia tiene que estar fortalecida para todo lo que se está levantando y se está avecinando. Nuestros hijos corren peligro, nuestros sobrinos corren peligro, sus nietos corren peligro. Los adoctrinan, les enseñan. Pero Pablo le dice a Timoteo: Jesús vino y a usted se lo enseñaron. Su abuela y su mamá le enseñaron sobre ese Jesús. Yo le he enseñado sobre ese Jesús. Ahora enséñelo a otros. Ahora enséñeselo a líderes capacitados en la iglesia para que se lo enseñen a la iglesia. Y a esos que están enseñando lo contrario, que están anhelando días de fiestas, que están anhelando, que están diciendo que no, que lo que importa es el espíritu y el cuerpo no vale nada, hagan lo que quieran, coman y beban, que la vida es una. Confróntelos. La iglesia hoy tiene que estar fortalecida para eso. Y Pablo le fortalece a Timoteo. Jesús vino al mundo para salvar, mis amados, para traer libertad, para traer salvación. Él no vino simplemente a pasar vacaciones. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y creo que ahí el apóstol Pablo le muestra a los romanos, como le estaba hablando a Timoteo unos años después, que ese Jesús tenía un propósito en esta tierra. Y ese propósito era traer salvación a la humanidad entera. Salvación. Él no vino a pasar vacaciones, vino a salvar. Vino a salvar. Vino a salvar. Zaqueo, le dijo Jesús: hoy me es necesario pasar por tu casa.
Porque el Hijo del Hombre no vino a salvar, no vino por los aliviados, vino por los enfermos. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos usted y yo, mi amado. Y ahí hay mucha gente. Y Dios necesita que le conozcan, amén. Vamos a volver a leer el texto. ¿Qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? Por todos. Diga, ahí estoy yo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por salvarnos? ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por darnos vida eterna? ¿Qué tal si le agradecemos a Dios por haber hecho lo que hizo por nosotros? A Jesús no le importó, dejó lo que tenía para venir a esta tierra. Se hizo como ustedes, se hizo como yo. Vino y tomó su pecado y tomó mi pecado y lo llevó lejos. Nos perdonó, nos limpió y nunca más se acuerda de ellos, dice la palabra. Y ahora dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que somos hechos nuevos y que vida eterna nos ha dado. Y eso es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo. Y usted y yo somos testigos de ello. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios que salva, el Dios que limpia, el Dios que transforma, ese Dios que da vida. Ese es nuestro amado Jesús. Amén. Padre, amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú, mi amado Rey, tenías un propósito con la humanidad, o tienes un propósito con ella, Señor. Y es que todos te conozcan, que lleguen al arrepentimiento, Señor. Y el apóstol Pablo en su primera carta a su amado hijo Timoteo, en el capítulo 1, Señor, versículo 15, nos dice que tú enviaste a tu hijo. Él vino a esta tierra, Señor. Y si Él vino era porque ya, Señor amado Dios, existía desde antes, porque todo por Él fue hecho y para Él, Señor. Ese que vino, Señor, se encarnó, habitó en medio de nosotros, se hizo hombre como cada uno de nosotros, Dios, para darnos libertad. Vino con una misión al mundo de rescatar, Señor. Se humilló, se despojó, dejó todo lo que tenía. Llegó, Señor, a la obediencia tal que fue a la muerte en la cruz del Calvario. Se humilló completamente, mi amado Rey, y vino para darnos salvación. Y esa salvación es la que hoy podemos disfrutar y podemos decir, Señor, gracias, porque tengo vida eterna y gozo de ella, mi amado Rey, porque mis pecados han sido perdonados, porque hay libertad en mí, Señor, porque tu Santo Espíritu, Dios, habita conmigo, habita con tu pueblo, habita con mis hermanos, Señor. Gracias porque tú, Dios, tú, Señor, inclinaste tu rostro para tomarnos, para rescatarnos y para hacer, amado Dios, de nuestras vidas, vidas con sentido, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Miércoles, servicio a las 7 de la noche. Sábado, ayuno a las 8 y el domingo nuevamente 8 de la mañana y 10 de la mañana. Amén. Dios me los bendiga.